Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y darle like al video. Hoy vamos a discutir la increíble película Mad Max, Furia en la carretera de 2015. El sol implacable del páramo se cierne sobre un mundo devastado, donde la humanidad se aferra a la vida en un puñado de recursos esenciales, principalmente agua y gasolina. En este infierno polvoriento, Max Rokatansky, un hombre marcado por la pérdida y atormentado por visiones de aquellos a quienes no pudo salvar, es capturado por los War Boys, los soldados fanáticos de un señor de la guerra conocido como Immortan Joe. Joe, una figura grotesca y respirando con ayuda de un aparato, gobierna Ciudad de la Esperanza, una ciudadela construida alrededor de un depósito de agua, ejerciendo un poder tiránico sobre sus súbditos. Max, encadenado y utilizado como una bolsa de sangre para mantener con vida a un War Boy llamado Knox, se encuentra atrapado en un convoy de guerra. El objetivo de esta expedición es recuperar algo invaluable robado por la comandante Imperator Furiosa. Furiosa, una mujer de voluntad férrea y con un brazo mecánico, ha desviado la ruta del T-Truck, un camión cisterna enorme, llevando consigo a las 5 esposas, las jóvenes concubinas más preciadas de Immortan Joe, con la esperanza de llevarlas a un lugar seguro, un Edén mítico que ella recuerda vagamente de su niñez. La persecución es inmediata y brutal. Immortan Joe, furioso por la traición y la pérdida de su propiedad, moviliza a todo su ejército de vehículos customizados y fanáticos sedientos de gloria, todos ansiosos por alcanzar la gloria eterna al morir en nombre de su deidad tiránica. Max, a pesar de su cautiverio, pronto se ve inmerso en el caos. Un encuentro violento lo libera de sus ataduras, y en medio de la batalla rodante, se encuentra inesperadamente aliado con Furiosa. Inicialmente, la desconfianza es palpable. Max es un superviviente solitario y Furiosa una desertora. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir a la cacería los obliga a una tregua tensa. Mientras escapan a través del desierto, esquivando tormentas de arena y ataques suicidas, la historia se desarrolla como una danza macabra entre la supervivencia y la redención. Furiosa, cuyo pasado como parte de las Bubalas, una matriarca guerrera, alimenta su deseo de libertad para las jóvenes, se revela como la verdadera fuerza motriz. Max, observando la desesperación y la crueldad del mundo, comienza a despertar de su apatía, sus instintos de protector emergiendo de las cenizas de su trauma. Su experiencia en combate, forjada en incontables enfrentamientos solitarios desde que el mundo colapsó, se convierte en el arma vital para contrarrestar la fuerza abrumadora del ejército de Joe. Cuando el convoy se dirige hacia el Gran Nulificador, un terreno pantanoso que Furiosa cree que lleva al Lugar Verde, se encuentran con los restos de la civilización anterior. Allí se encuentran con una comunidad de mujeres supervivientes, las Bubalas. La esperanza se enciende brevemente al ver rostros femeninos que no están subyugados, pero la realidad es dura. El Lugar Verde ha desaparecido, convertido en un lodazal infranqueable. La decisión es un golpe devastador, pero Furiosa y Max no se rinden. Inspirados por la sabiduría de las ancianas y la determinación de los pocos sobrevivientes, deciden que el único camino hacia la libertad no es huir, sino girar y regresar al único lugar donde reside el poder, Ciudad de la Esperanza. El plan es audaz, casi suicida, usar la ruta de regreso para enfrentar a Immortan Joe en su propio terreno. El viaje de vuelta es tan violento como el de ida. Max y Furiosa luchan codo a codo, el espectro de Knox, quien encuentra un propósito final en un acto de sacrificio heroico, ayudándoles a ganar ventaja. La confrontación final es espectacular. Furiosa, con una precisión implacable, logra alcanzar e inmovilizar a Immortan Joe. En un momento culminante, Max la asiste para que ella misma ponga fin a la tiranía, rompiendo el ciclo de violencia y control. Con Immortan Joe muerto, la multitud de Ciudad de la Esperanza, liberada de su yugo, irrumpe en júbilo. Furiosa, junto con las esposas y los pocos aliados que han sobrevivido, asciende a la cima de la ciudadela, bañada en la luz de una nueva oportunidad. Max, sin buscar gloria ni refugio, se disuelve silenciosamente en la multitud.
Su breve incursión en la camaradería ha sido un acto de redención, un fugaz respiro en su interminable viaje a través del páramo. El mundo sigue siendo duro, pero por un instante, la esperanza ha encontrado un hogar en la fuerza de aquellos que se atrevieron a luchar por algo más que la gasolina. El aire espeso del desierto se siente como papel de lija en los pulmones, y en ese ambiente opresivo, la figura de Max Rokatansky es la de un fantasma ambulante. Uno puede imaginar que cada movimiento suyo arrastra el peso de innumerables muertes y fracasos pasados. Recuerdos que se manifiestan en espasmos y alucinaciones fugaces, como viejos amigos que nunca lo dejan en paz. Su captura por los War Boys no es una sorpresa. En ese mundo, la fuerza es la única moneda, y él, un hombre fuerte, se convierte en un bien prescindible. Knox, el joven guerrero, lo ve como su boleto a la Valhalla personal, una fe ciega y desesperada en la promesa de Immortan Joe, cuyo aspecto enfermo y dependiente de la máquina solo subraya la podredumbre moral de su reinado. Furiosa emerge en este panorama no solo como una fugitiva, sino como un acto de desafío puro. Su brazo mecánico no es una simple prótesis. Es el recordatorio constante de que ha tenido que reconstruirse para sobrevivir, una armadura forjada a partir de la necesidad. Cuando desvía el camión, no está robando mercancía. Está rescatando el futuro, depositando su fe en el débil recuerdo de un lugar verde, una utopía que quizás nunca existió, pero cuya posibilidad es suficiente para justificar el exterminio de su propia seguridad. La persecución es una sinfonía del caos motorizado. Los vehículos, verdaderas aberraciones artísticas nacidas del metal retorcido y la desesperación, rugen a través de las llanuras como insectos mutantes. Aquí, el espectador siente la maestría técnica de Furiosa. No es solo una conductora, es una estratega que conoce el terreno mejor que sus perseguidores. Max, al principio un estorbo, un arma reactiva, se transforma gradualmente. Observa la determinación inquebrantable de Furiosa, una determinación que contrasta fuertemente con su propia inercia postraumática. El cruce de miradas entre ellos no está lleno de romance, sino de un reconocimiento brutal. Dos depredadores forzados a cazar juntos para evitar ser la presa. El viaje hacia las tierras pantanosas es una prueba de resistencia, y el encuentro con las bubalas, las ancianas guerreras, es un bálsamo emocional. Ellas representan la memoria y la resistencia de lo que fue, mujeres que han visto caer imperios y que entienden que la verdadera batalla no es por el agua, sino por el control sobre la narrativa de la supervivencia. Cuando se revela que el lugar verde es solo un lodazal, la desesperación es profunda, una ola fría que amenaza con ahogar sus esfuerzos. Pero es precisamente en ese momento de derrota absoluta donde resurge la chispa. La idea de regresar a Ciudad de la Esperanza no es un acto de valentía ciega, sino una comprensión táctica. Para desmantelar una tiranía hay que golpear el nido del poder. El regreso es una carrera hacia el punto de inflexión. La película se convierte en una glorificación de la acción pura, donde cada explosión y cada colisión están cargadas de significado emocional. Knox, redimido de su fanatismo inicial, encuentra su significado no en morir por un tirano, sino en sacrificarse por una causa genuina. Max, el lobo solitario, finalmente opera como parte de una manada, su instinto protector extendiéndose más allá de su propia supervivencia para asegurar la huida de Furiosa y las jóvenes. La muerte de Immortan Joe es catártica. No es solo un asesinato, es un acto de decapitación simbólica de un sistema. Cuando Furiosa lo somete, el aire se siente diferente, menos cargado de miedo. La visión de ella ascendiendo, no como una reina, sino como una liberadora, es el clímax de su arco narrativo, la superviviente que elige liderar. Max, el hombre que solo buscaba desaparecer, cumple su propósito involuntario. Al disolverse entre la multitud liberada, deja atrás no solo la amenaza, sino también un fragmento de su alma atormentada. Se retira sabiendo que, por una vez, su intervención no solo evitó la muerte, sino que permitió el nacimiento de una posibilidad real de futuro para otros. El páramo sigue siendo el páramo, pero el eco del rugido del camión de Furiosa promete una tormenta diferente.
El paisaje sigue siendo un lienzo desolado, un testamento mudo a la codicia humana. Max, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de fuga perpetua, se mueve con la economía de un animal salvaje. Uno puede percibir en sus ojos el reflejo de cada amanecer solitario, cada encuentro violento que lo ha despojado de cualquier ilusión de comunidad. Cuando Furiosa toma el volante del camión, no es solo un cambio de guardia, es el encuentro de dos fuerzas tectónicas. Ella representa la furia contenida de la maternidad robada y la resistencia organizada, mientras que él es la fuerza bruta necesaria para romper el molde de la opresión. La alianza se fragua en el fuego cruzado. No hay grandes discursos, solo decisiones tomadas bajo presión extrema. Furiosa, con su destreza mecánica heredada quizás de alguna vida anterior, donde la reparación era sinónimo de vida, maneja el vehículo como si fuera una extensión de su propia voluntad. Las cinco esposas, inicialmente figuras frágiles y aterrorizadas, comienzan a mostrar destellos de la resiliencia necesaria para sobrevivir en esa tierra, aprendiendo rápidamente que la esperanza es un recurso que debe ser activamente defendido. Cuando el convoy penetra en el territorio de las Bubalas, hay un momento de quietud casi sagrada. Estas ancianas, con cicatrices que narran historias de resistencia durante décadas, ofrecen a Furiosa no solo consejos, sino legitimidad. Entienden que su búsqueda de un santuario no era una mera fantasía, sino un deber ancestral. La revelación de que el lugar verde se ha secado es un golpe demoledor, pero su subsiguiente consejo es la clave de la película. No hay salvación afuera, la salvación está en el camino de vuelta. Esto transforma la narrativa de una huida a una insurgencia. El viaje de regreso es una exhibición de estrategia desesperada. Max emplea su conocimiento de guerrilla y supervivencia, adaptándose a la ofensiva constante. Los Warboys, al perseguir a su líder, se vuelven más imprudentes. Sus figuras cubiertas de pintura blanca y cromo, ahora más patéticas que aterradoras, impulsadas por una lealtad vacía. La muerte de Knox, en particular, es un punto de inflexión emocional. El joven guerrero, habiendo renunciado a la promesa vacía de Joe por la causa real de Furiosa, encuentra la redención en el acto final de sacrificio, demostrando que incluso los más adoctrinados pueden ser rescatados por un ejemplo de nobleza. La batalla final en la Ciudadela es un asalto frontal a la estructura del poder. Furiosa, aferrada al camión como una diosa de la guerra, busca el corazón del tirano. La secuencia donde ella se enfrenta a Joe es visceral. No es solo una mujer contra un hombre, es la vida contra la necrofilia del poder. Al inmovilizar al tirano, Furiosa ejecuta justicia poética. El momento en que la multitud irrumpe, no para saquear, sino para tomar lo que les fue negado, el agua, es la afirmación de que el cambio es posible cuando el miedo se rompe simultáneamente en la cabeza y en el corazón de la población. Max, al asegurar la ascensión de Furiosa, cumple su propósito: proteger al inocente y asegurar que el futuro tenga una oportunidad. Su partida final no es de desinterés, sino de comprensión profunda. Él es un catalizador de la liberación, no el nuevo gobernante. Él es el recuerdo perpetuo de que el mundo es un lugar terrible, pero que la lucha por la dignidad es el único motor que vale la pena seguir. Con el sol comenzando a declinar sobre el desierto, tiñendo las ruinas de un naranja sucio, la ciudad de la esperanza se transforma. Ya no es la fortaleza hermética y opresiva de Immortan Joe, sino un lugar de transición caótica y efervescente. La visión de Furiosa, bañada en el polvo y el sudor de la batalla, subiendo lentamente hacia la cumbre del depósito de agua, junto a las jóvenes liberadas, es la imagen que resuena. Ella, la comandante marcada, se convierte en el nuevo eje de esa comunidad quebrada, no a través del miedo como lo hacía Joe, sino a través del mérito ganado con sangre y determinación. El brazo mecánico, que antes simbolizaba su despojo, ahora parece el soporte de una nueva autoridad. Una autoridad ganada al enfrentar directamente la fuente de la corrupción. El aire se limpia lentamente de la tensión palpable de la inmediatez de la muerte. Se escuchan los sonidos del reencuentro, el llanto de alivio, el murmullo de la gente que por primera vez bebe sin permiso, sin la mirada vigilante de los inmortales. Para Max, este despertar de la vida comunitaria es ajeno.
Él es el viento del páramo, necesario para dispersar la tormenta, pero incapaz de echar raíces. Mientras la multitud aclama a Furiosa y a las esposas, reconociéndolas como las portadoras del cambio, Max se desliza hacia las sombras. No hay necesidad de palabras de agradecimiento. El entendimiento entre él y Furiosa es de una profundidad que trasciende el lenguaje. Ella sabe que él es un arma que se autodestruye si se usa por mucho tiempo. Él sabe que ella tiene la capacidad de construir algo que él nunca podría sostener. Su retirada es casi invisible. Se mezcla con los pocos supervivientes que buscan recursos o simplemente un lugar donde esconderse del sol poniente. El trauma no se cura con una sola victoria. Y para Max, el silencio es el único refugio verdadero. El mundo ha sido brevemente enderezado, el mal mayor ha sido eliminado y su tarea, aunque no solicitada, ha concluido. Uno se lo imagina volviendo a su estado anterior, el cazador errante, moviéndose entre las dunas, guiado únicamente por la necesidad instintiva de seguir adelante. La memoria de la camaradería forzada, de haber luchado codo a codo con un propósito claro, será una carga peculiar, un destello cálido en un futuro de frío perpetuo. Al alejarse, mirando hacia atrás por última vez hacia el resplandor tenue que emana de la ciudad de la esperanza, un punto de luz incierto en la inmensidad gris del desierto, Max no siente triunfo, sino una pausa. Ha pagado una deuda con el mundo, no con su vida, sino con su breve participación en la vida de otros. El camino que toma es el mismo que ha recorrido siempre, hacia adelante, hacia el próximo horizonte, esperando quizás que en algún lugar más allá de este páramo, el eco de su propia humanidad perdida pueda silenciarse, o quizás, finalmente, encontrar un eco que no sea de dolor. La carretera se abre ante él, tan implacable como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, Max Rokatansky se aleja, llevando consigo el residuo de un acto de bondad, un peso diferente al del remordimiento. La noche cae sobre el desierto con una rapidez brutal, engullendo las figuras en la ciudad de la esperanza. El aire, antes cargado de pólvora y pánico, ahora palpita con una energía nerviosa y esperanzada. Furiosa, de pie en la altura, observa cómo la multitud comienza a organizarse, cómo los rostros marcados por la sumisión se levantan lentamente para contemplar un cielo que parece menos amenazante sin la sombra de Immortan Joe. Su mano mecánica se posa sobre la barandilla improvisada, sintiendo la textura áspera del metal, un ancla en medio de la marea de la reconstrucción. Ella no es una reina en el sentido tradicional. Es la arquitecta de una tregua, una protectora pragmática. Su pasado con las bubalas le ha enseñado que el poder verdadero reside en el cuidado de la línea de vida, en el asegurar que la próxima generación tenga agua y dignidad, algo que Joe nunca entendió en su obsesión por la posesión. Max, en la periferia, se siente como una anomalía cromática en un lienzo recién pintado. Su presencia es demasiado ruda, demasiado marcada por la violencia necesaria y el dolor crónico, para encajar en el naciente orden. Mientras el rumor de la gente se transforma en un murmullo de planificación, ¿quién reparará el sistema de agua? ¿Quién vigilará las fronteras? Max se enfoca en la única tarea que entiende, la ruta de escape. No es que desprecie la esperanza que Furiosa está creando, es que, por su propia naturaleza, es incapaz de habitarla. Su propósito siempre ha sido ser el cortafuegos, el elemento disruptivo que permite que algo más puro sobreviva al incendio. Uno puede imaginar un diálogo no hablado entre él y Furiosa antes de su partida. Un asentimiento mutuo de respeto forjado en la adrenalina de la masacre. Ella le devuelve quizás una mirada que dice: «Has salvado mi misión, ahora ve y salva tu alma, si es que te queda alguna». Él, sin necesidad de responder, simplemente asimila esa validación. Para Max, el verdadero descanso no es la paz, sino la certeza de haber cumplido una función esencial antes de volver a la deriva. Al adentrarse en la oscuridad del yermo, Max lleva consigo un peso distinto. No son solo sus visiones ahora. Hay un recuerdo fresco de lucha compartida. Es una cicatriz emocional que contrasta con las cicatrices físicas que porta. La ausencia de la persecución inmediata le permite bajar la guardia por primera vez en lo que parece una eternidad. Se detiene brevemente,
quizás para beber de una reserva escasa, y mira hacia atrás. La silueta de la ciudad de la esperanza es apenas visible, un tenue indicio de humanidad luchando por no extinguirse. Su camino lo lleva nuevamente a la soledad absoluta. El desierto lo recibe como un viejo conocido, implacable pero honesto. La maquinaria de su supervivencia se reactiva. El enfoque en la próxima amenaza, la búsqueda del mínimo sustento. Sin embargo, al moverse bajo las estrellas, el espectro de Nux, el joven creyente que encontró la verdad en el sacrificio, debe rondarlo. Esa muerte, tan consciente y bien dirigida, le recuerda a Max el valor que puede tener una vida cuando se dedica a algo más grande que la mera supervivencia individual. Max se aleja, un espectro del pasado que acaba de asegurar un futuro para otros. La carretera es infinita, y él es el hombre que mejor entiende su naturaleza. No hay final a la vista, solo el siguiente tramo de arena y roca. Pero en ese viaje interminable, Max Rokatansky lleva ahora un secreto sutil. Por un breve y violento lapso, fue más que un sobreviviente. Fue un protector, un agente del cambio. Y en el páramo, donde nada crece, a veces un simple acto de protección es lo más cercano a la vida que uno puede conocer. El amanecer llega como una promesa tenue, apenas capaz de penetrar la neblina del desierto. Max, ahora un punto casi invisible en la inmensidad marrón y ocre, ha elegido la ruta más inhóspita, la que menos probabilidades ofrece de un encuentro humano. Su andar es metódico, casi ritualista, una danza aprendida para conservar cada caloría y cada gota de humedad. En su mente, el silencio es un lujo que debe ganar con cada kilómetro avanzado, lejos de la civilización, por precaria que ésta sea. El recuerdo de Furiosa se incrusta en su conciencia de manera persistente. Ella representa la fuerza que él siempre buscó, pero nunca pudo sostener, la capacidad de construir y proteger un hogar. Max se ve a sí mismo como una pólvora seca, esencial para iniciar el fuego de la revolución, pero incapaz de formar parte de la brasa duradera. Su experiencia previa, la pérdida constante de su propia familia, le ha enseñado una lección cruel. Aferrarse es invitar a la destrucción. Por lo tanto, al soltar el control de la situación en la Ciudad de la Esperanza, ha realizado su acto más profundo de cuidado. Mientras camina, es inevitable que sus ojos registren los pequeños detalles del páramo, buscando cualquier señal de peligro o de agua. El paisaje sigue siendo hostil, pero ahora hay una sutil diferencia en su percepción. La lucha de Furiosa y las jóvenes ha reintroducido una pizca de valor en la existencia de los demás, algo que él, indirectamente, ha facilitado. Piensa en Knox, el joven al que usó como un mero recipiente y que, al final, encontró una muerte con más significado que la vida entera que le esperaba bajo Joe. Esa redención ajena funciona como un espejo roto para Max, reflejando lo que él mismo no puede permitirse. La esperanza de un mañana mejor. El sonido del viento es el único acompañante constante, un susurro que parece contarle historias de miles de otros supervivientes que tomaron rutas solitarias. No hay un destino final para Max, solo hay el movimiento continuo. La carretera es su penitencia y su única libertad. Si alguna vez tuvo un sueño de paz, se disolvió hace mucho tiempo en el humo de las batallas pasadas. Ahora, su existencia es una reacción, una respuesta instintiva a la amenaza. Al caer la segunda noche, y habiendo encontrado un refugio precario en una formación rocosa, Max se permite un momento de quietud total. Sus sentidos están afinados, pero su cuerpo por primera vez no está en alerta máxima para el combate inmediato. Se pregunta si Furiosa logrará mantener la paz, si la gente entenderá que el verdadero enemigo no era solo un hombre, sino el sistema de escasez y miedo que él representaba. La respuesta es incierta, pero él ya no es parte de esa ecuación. Su intervención fue puntual, violenta y necesaria. Max Rokatansky se convierte así en una leyenda silenciosa, el fantasma que apareció, rompió cadenas y se desvaneció antes de que la luz del día pudiera revelar su rostro a aquellos que ahora estaban ocupados construyendo su propio futuro. Es el catalizador silencioso, el recordatorio constante de que a veces, para salvar algo, uno debe estar dispuesto a perderse completamente en el proceso. Y en el páramo, donde la muerte es la regla,
Esa desaparición deliberada es la forma más pura de supervivencia para un alma ya muerta. La luz del día siguiente, si es que se le puede llamar así a ese brillo blanquecino y agresivo que apenas disipa las sombras del desierto, encuentra a Max en movimiento constante. Ha cruzado ya un tramo significativo de terreno baldío, sintiéndose atraído instintivamente hacia el vacío, donde la necesidad de defenderse de otros humanos disminuye y solo queda la confrontación con el entorno. Su mente, aunque siempre al borde del colapso narrativo, se mantiene enfocada en el ritmo de su respiración y el paso de sus botas sobre la tierra resquebrajada. En su soledad actual, Max parece estar realizando un inventario silencioso de su existencia pasada y presente. Cada sombra que proyecta el sol sobre las dunas le recuerda un rostro, un fracaso. La victoria de Furiosa no ha borrado el mapa de sus pérdidas, sino que lo ha recontextualizado. Antes, luchar era inútil. Ahora ha sido un medio para un fin ajeno, pero noble. Este breve respiro de propósito lo distingue de su estado anterior de mera supervivencia automática. Es una diferencia sutil, casi imperceptible para un observador externo, pero fundamental para el hombre que la experimenta. Ahora lleva consigo la memoria de la solidaridad, aunque sea una que rechaza adoptar permanentemente. Podríamos imaginar que en sus raciones magras, quizás un trozo de carne seca o un sorbo de agua racionada, hay un recuerdo fugaz del sonido de la risa de las 5 esposas, liberadas de su confinamiento. Esos momentos, tan ajenos a su mundo habitual de violencia y paranoia, son efímeros pero vitales. Funcionan como una dosis controlada de humanidad que le permite seguir adelante sin sucumbir completamente a la locura del páramo. Su instinto, forjado en la escuela más dura del colapso social, es el de negar todo lazo emocional, pero su cuerpo y su acción reciente atestiguan lo contrario. Max se detiene al pie de una colina rocosa. No busca cobijo, sino un punto de observación. Sus ojos, entrenados para detectar el más mínimo movimiento a kilómetros de distancia, escudriñan el horizonte. La rutina de la vigilancia es lo que lo mantiene anclado a la realidad. Si deja de vigilar, se permite demasiado espacio mental, y eso, en su experiencia, invita a las sombras a devorarlo. El mundo sigue siendo un lugar terrible, lleno de carroñeros y tiranos. Pero la noticia de que un tirano ha caído resonará por el páramo, y él, como un vector de esa noticia involuntaria, debe estar preparado para las réplicas. Su viaje continúa no hacia un lugar específico, sino lejos de cualquier lugar donde se haya forjado una estructura de poder. Max es la antítesis del asentamiento. Él es el espíritu libre y atormentado que atestigua el ciclo de la civilización y su inevitable caída. Al volverse a internar en el paisaje desolado, se convierte de nuevo en lo que siempre ha sido. Un eco en el desierto, el espectro que recuerda a los que construyen que incluso en la victoria, la carretera nunca termina del todo. Su legado en la ciudad de la esperanza será el silencio de su partida, la prueba de que la redención no requiere un trono, sino simplemente la elección de levantarse y seguir caminando. El calor del mediodía cae como un martillo sobre la espalda de Max. El horizonte se ondula, distorsionando las formas y haciendo que la línea entre la realidad y la alucinación sea peligrosamente borrosa. Se encuentra en una vasta extensión de sal, donde el suelo blanco y resquebrajado amplifica la luz y el silencio, creando una trampa sensorial. Aquí, la soledad es tan densa que casi se puede tocar. Un contraste marcado con el frenético ruido metálico de la persecución reciente. Max avanza con la pesadez de quien ha descargado un peso monumental, solo para descubrir que el equipaje real, el trauma, viaja dentro. Su mente proyecta pequeños escenarios, Furiosa instalando un sistema de distribución de agua justo y equitativo, las jóvenes aprendiendo a leer bajo una luz tenue, el rostro sereno de Knox en su acto final. Estos destellos son las únicas reliquias que tolera de su incursión en la comunidad. No son esperanzas, sino anclas temporales que evitan que su mente se desintegre por completo en la nada. Su atuendo, empapado en sudor y salitre, es un mapa de las batallas libradas. Cada rasguño, cada mancha de sangre seca es un capítulo cerrado. Hay una cierta elegancia melancólica en su figura.
Es un superviviente en su forma más pura, desprovisto de cualquier necesidad más allá de la subsistencia inmediata y la huida de su propio pasado. A diferencia de los War Boys, cuya lealtad era una prisión, la autonomía de Max es su única fe. A medida que el sol comienza su lento descenso, Max busca un saliente rocoso, no por la promesa de seguridad, sino por una elevación que le permita escanear el territorio sin ser fácilmente detectado. Su entrenamiento, adquirido en los años que siguieron al colapso de la ley y el orden, es su única fe. Es capaz de percibir la ausencia de vida con la misma intensidad con la que percibe su presencia. En ese momento de reposo forzado, se permite recordar brevemente la sensación del combate sincronizado con Furiosa. Ella era el motor de la estrategia, él la punta de la lanza. Era una armonía brutal, no basada en la amistad, sino en la eficiencia de la matanza necesaria. Esa experiencia reaviva una verdad fundamental sobre él. Aunque prefiere la soledad, es en el conflicto extremo donde su habilidad más letal encuentra un contexto que lo mantiene anclado. Al reanudar su marcha, Max mira hacia el oeste, no buscando un destino, sino simplemente el punto donde el sol desaparecerá, marcando el fin de otra jornada conquistada. El páramo no le ha ofrecido paz, pero le ha devuelto su razón de ser: seguir moviéndose. Deja atrás las tierras que conocieron la batalla, llevándose consigo la certeza incómoda de que, por un breve instante, su infamia sirvió a la esperanza. El desierto es vasto, y en esa inmensidad, Max Rokatansky se vuelve a fundir. Un fantasma más entre las ruinas de un mundo que se niega a morir del todo. El aire frío que precede a la noche en el yermo parece limpiar un poco la mucosidad del recuerdo. Max se ha alejado lo suficiente como para que cualquier señal de la ciudad de la esperanza sea ya solo una memoria térmica, un calor residual que pronto se disipará. Se mueve ahora con la cadencia lenta y medida de quien ha aprendido que el apresuramiento es un lujo que el desierto castiga severamente. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra y al peligro constante, perciben las texturas de la noche, el brillo opaco de una roca bajo la luz lunar menguante, el crujido distante de la arena al asentarse. En este silencio impuesto, el peso de la humanidad que ha tocado recientemente se vuelve más palpable. No es la carga de la violencia que inflige, sino la de la vulnerabilidad que ha protegido. Max, el hombre que una vez fue policía y que ahora es poco más que una bestia en la periferia de la civilización, reflexiona sobre la paradoja de Furiosa. Ella, con su implacable sentido del deber y su brazo de metal, encarnaba una especie de promesa de futuro que él, el superviviente por defecto, no podía permitirse. Él es el antídoto para el caos temporal. Ella es la semilla de un orden nuevo y duro. Su cuerpo, aunque desgastado, responde con una eficiencia sombría. La munición es escasa, el agua racionada a puntos críticos. Cada decisión de dónde detenerse, dónde reposar, está calibrada con la precisión de un reloj roto que aún marca la hora correcta por pura inercia. Se detiene brevemente junto a un esqueleto petrificado de lo que pudo ser un árbol, un símbolo más del mundo muerto que lo rodea. Max cierra los ojos por unos instantes, y en esa oscuridad autoimpuesta, la visión de las caras cambiantes de las esposas se superpone a las caras de su esposa e hija perdidas. Esta vez, sin embargo, la imagen no lo paraliza. La memoria de la victoria reciente le da una tenue capa de armadura contra la locura total. Ha validado, a su pesar, la posibilidad de la redención ajena. Es una verdad que no puede aplicar a sí mismo, pero que observa con una resignación casi académica. La noche avanza y con ella llega la necesidad de moverse. Quedarse quieto demasiado tiempo es una invitación a ser encontrado, o peor aún, a dejar que sus propios demonios tomen el control. Se levanta y comienza a caminar de nuevo, dirigiendo su rumbo hacia el vacío más absoluto que pueda encontrar. Max no está huyendo de Furiosa, pues sabe que ella no lo buscará. Está huyendo del recuerdo de haber sido útil, del peligroso atisbo de pertenencia que experimentó. El páramo es su santuario final. En él no hay expectativas, no hay líderes que seguir ni causas que defender, solo la lucha diaria por mantener el corazón latiendo un día más.
Max Rokatansky se funde con la oscuridad, dejando atrás el breve y violento amanecer de la esperanza que ayudó a encender. Es el lobo que ha cumplido su función protectora en la manada y ahora regresa a su territorio, más solitario, pero quizá un poco más completo por haber conocido brevemente el peso de la causa. El camino sigue abierto, y él es su único pasajero. El frío implacable del amanecer se aferra a Max como una segunda piel, más cortante que las agujas de arena que el viento levanta esporádicamente. Ha caminado toda la noche, utilizando la ausencia de luz como su mejor camuflaje, una extensión natural de su propia naturaleza espectral. El vasto desierto, que antes parecía un enemigo constante, ahora se siente como un vasto, aunque indiferente, aliado. Es un lugar donde sus defectos y su carga de culpa no son juzgados, solo absorbidos por la inmensidad. Su mente, entrenada para la supervivencia en el extremo, procesa la información de manera económica. La imagen de Furiosa, erguida sobre el depósito de agua, no es una postal de triunfo, sino una directriz. La vida continúa, el ciclo de la tiranía se ha roto, pero el ciclo de la lucha no. Él se ve a sí mismo como un elemento externo, una fuerza de choque necesaria para que el reloj interno de la civilización pudiera volver a moverse. Su valor residió en su capacidad de no querer nada a cambio, de no aspirar a liderar ni a reclamar territorio. Avanzando entre formaciones rocosas erosionadas, Max se detiene para examinar una vieja estructura precolapso, quizás un puesto de comunicación olvidado. El metal oxidado y la tecnología muerta le resultan más familiares que cualquier conversación humana. Utiliza un fragmento de metal pulido para inspeccionar su rostro. El cansancio es profundo, pero la mirada, aunque todavía marcada por el dolor, ha recuperado una nitidez enfocada. Ya no es el hombre que se arrastraba encadenado, es el hombre que eligió conscientemente disolverse. La soledad impuesta por su retiro es un bálsamo necesario. El contacto prolongado con la esperanza ajena es demasiado agotador para su psique fragmentada. Él entiende que si se hubiera quedado, la gente eventualmente habría buscado en él un líder, o peor aún, un chivo expiatorio. Su redención se encuentra en el olvido. Es fundamental que Furiosa y su nueva comunidad tengan la oportunidad de forjar su propio futuro sin la sombra constante de un guerrero errante y traumatizado. Mientras se prepara para continuar, Max se encuentra con un diminuto parche de flora silvestre, unas briznas tenaces aferrándose a una grieta húmeda. Es un milagro biológico en un mar de muerte. Se arrodilla, no para destruirlo, sino para observarlo. Esa tenacidad, la voluntad pura de la vida de persistir contra toda lógica, le recuerda la tenacidad de Furiosa. Es una lección que no puede integrar en su propia vida, pero que puede respetar desde lejos. Max se pone de pie, su figura recortada contra el cielo que se aclara. No hay un camino trazado, solo la continuación de un movimiento perpetuo hacia el horizonte desconocido. La carretera, esa cinta infinita de asfalto y tierra, es su única promesa. Deja atrás el eco de la batalla y la incipiente promesa de una nueva sociedad, sabiendo que su contribución fue la de ser el catalizador violento que permitió el florecimiento. Se aleja, fundiéndose con el paisaje, el guerrero solitario que encontró una breve y brutal paz en el acto de dejar ir y seguir adelante. El sol se eleva con una ferocidad renovada, y el calor comienza a deshidratar el aire circundante. Max, ahora inmerso en el corazón del páramo más desolado que puede encontrar, se mueve con una cadencia que roza lo invisible. Su figura se funde con las sombras de las formaciones rocosas, un maestro del camuflaje que ya no lucha contra el entorno, sino que se ha convertido en una extensión de él. La necesidad de agua es su única brújula, una exigencia biológica que anula cualquier pensamiento más complejo. En este vacío, su mente, aunque agotada, sigue siendo un campo de batalla silencioso. Los fantasmas de su pasado, que lo perseguían con furia en los días de persecución, ahora se sientan a su lado con una calma extraña. La victoria de Furiosa ha sido, para él, como un exorcismo involuntario. Al luchar por la libertad de otros, ha logrado momentáneamente silenciar a sus propios demonios. Sin embargo, sabe que esta tregua es provisional. La paz es una mentira en este mundo, y él es un hombre que siempre paga sus deudas.
Al cruzar un antiguo lecho de río seco, Max encuentra una carcasa de vehículo abandonada, un esqueleto metálico corroído por el tiempo. No busca piezas de repuesto ni refugio, sino el eco de la decadencia. En estos restos, ve el futuro inevitable de la ciudad de la esperanza si no se administra con sabiduría. El recuerdo de Immortan Joe no es solo el de un tirano, sino el de un sistema fallido de acumulación. Furiosa debe enfrentarse a esa tentación y Max se consuela con la idea de haberle dado la oportunidad de hacerlo sin su sombra acechante. Su entrenamiento como ex policía y su subsiguiente vida como nómada del caos le han inculcado una desconfianza profunda hacia cualquier autoridad centralizada. Por eso, su partida es necesaria. Max no es un héroe de establecimiento, es el caos necesario que purifica. Si se hubiera quedado, se habría convertido inevitablemente en el nuevo punto de conflicto, el foco de resentimiento o la esperanza mal depositada. En un momento de reposo, bajo un saliente angosto, Max saca un pequeño objeto que conservaba, quizás una ficha o un pequeño trozo de chatarra de valor simbólico. Lo mira sin emoción y luego lo deja caer en la arena. Es un gesto final de desapego, una renuncia consciente a cualquier posesión, incluso a los recuerdos tangibles. Solo el movimiento hacia adelante tiene valor real. El horizonte sigue siendo el mismo, implacable y vasto, pero la atmósfera ha cambiado ligeramente para Max. Ha dejado una huella no de gloria, sino de eficacia brutal. Ha demostrado que un hombre puede, por una vez, usar su violencia para un propósito que excede su propia supervivencia. Al retomar su marcha bajo el sol abrasador, Max Rokatansky se disuelve de nuevo en el yermo, no como un hombre que escapa de algo, sino como un hombre que ha terminado su cometido, volviendo al único estado que puede tolerar, el de ser un fantasma en la carretera infinita, un testigo silencioso de la lucha eterna por la humanidad. La tarde se desliza hacia el crepúsculo y el desierto comienza a liberar el calor acumulado del día en oleadas que aún resultan sofocantes. Max, ahora más delgado y más taciturno que nunca, ha alcanzado una zona de cañones estrechos, un laberinto natural que ofrece refugio momentáneo del cielo abierto y de cualquier observador lejano. Es aquí, en la semioscuridad, donde su cuerpo comienza a protestar por la tensión de los días pasados. El dolor se ancla en sus articulaciones, un recordatorio físico de que, aunque su espíritu se ha liberado de un propósito impuesto, su carne sigue siendo mortal. Su mente opera en un estado de vigilancia perpetua, pero ahora esa vigilancia está enfocada en el interior. Los recuerdos de Furiosa no son ya de estrategia compartida, sino de su inquebrantable voluntad. Ella era la llama que él no podía contener, el fuego que no temía quemarse a sí mismo por un ideal. Max se ve a sí mismo como el cuchillo, afilado, letal, útil para un corte preciso, pero imposible de usar para cavar cimientos. Esa aceptación de su propia naturaleza es, paradójicamente, la forma más alta de autoconocimiento que ha alcanzado en años. Se sienta contra una pared de roca arenisca, el polvo asentándose sobre su cabello enmarañado. No hay desesperación en su postura, solo una fatiga profunda que ha superado la necesidad de la autocompasión. Ha visto la redención en otros, en Nox, en Furiosa, y esa visión le ha ofrecido una paz relativa, la certeza de que la bondad, aunque rara y fugaz, es posible en este páramo. Max saca su escasa reserva de agua, bebiendo en sorbos controlados, casi reverentes. Cada gota es un triunfo sobre el desierto. En este silencio se permite un pensamiento fugaz. ¿Qué será de ellos? ¿Lograrán mantener la ciudad de la esperanza libre de la corrupción interna que siempre amenaza a los supervivientes? No lo sabe, y esa ignorancia es su bendición. Al no ser responsable de su futuro, puede permitirse ser puramente espectral. Su equipamiento, siempre rudimentario, se siente ahora aún más pesado, como los restos de una vida que no le pertenece. Piensa en su vehículo, el Jumbo V8, probablemente ya despiezado o en manos de nuevos carroñeros. No hay apego. El combustible y la máquina son solo extensiones temporales de su voluntad de movimiento. Cuando la luna emerge, proyectando sombras largas y distorsionadas, Max se levanta. El acto de levantarse es un juramento silencioso a sí mismo. Mientras pueda caminar, seguirá moviéndose. No hay destino. Solo la carretera,
la promesa vacía de un nuevo horizonte, la única certeza en un mundo de incertidumbre total. Se aleja del cañón hacia la extensión abierta donde su figura se hará una vez más indistinguible del propio páramo. Max Rokatansky se retira no por cobardía, sino porque ha comprendido que su mayor servicio a la esperanza que ayudó a nacer fue retirarse a la oscuridad de la que surgió. Es el costo de haber sido, por un breve y violento instante, más que un fantasma. Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y darle like al video. Hoy vamos a discutir la increíble película Mad Max, Furia en la carretera de 2015. El sol implacable del páramo se cierne sobre un mundo devastado, donde la humanidad se aferra a la vida en un puñado de recursos esenciales, principalmente agua y gasolina. En este infierno polvoriento, Max Rokatansky, un hombre marcado por la pérdida y atormentado por visiones de aquellos a quienes no pudo salvar, es capturado por los War Boys, los soldados fanáticos de un señor de la guerra conocido como Immortan Joe. Joe, una figura grotesca y respirando con ayuda de un aparato, gobierna Ciudad de la Esperanza, una ciudadela construida alrededor de un depósito de agua, ejerciendo un poder tiránico sobre sus súbditos. Max, encadenado y utilizado como una bolsa de sangre para mantener con vida a un War Boy llamado Knox, se encuentra atrapado en un convoy de guerra. El objetivo de esta expedición es recuperar algo invaluable robado por la comandante Imperator Furiosa. Furiosa, una mujer de voluntad férrea y con un brazo mecánico, ha desviado la ruta del T-Truck, un camión cisterna enorme, llevando consigo a las 5 esposas, las jóvenes concubinas más preciadas de Immortan Joe, con la esperanza de llevarlas a un lugar seguro, un Edén mítico que ella recuerda vagamente de su niñez. La persecución es inmediata y brutal. Immortan Joe, furioso por la traición y la pérdida de su propiedad, moviliza a todo su ejército de vehículos customizados y fanáticos sedientos de gloria, todos ansiosos por alcanzar la gloria eterna al morir en nombre de su deidad tiránica. Max, a pesar de su cautiverio, pronto se ve inmerso en el caos. Un encuentro violento lo libera de sus ataduras, y en medio de la batalla rodante, se encuentra inesperadamente aliado con Furiosa. Inicialmente, la desconfianza es palpable. Max es un superviviente solitario y Furiosa una desertora. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir a la cacería los obliga a una tregua tensa. Mientras escapan a través del desierto, esquivando tormentas de arena y ataques suicidas, la historia se desarrolla como una danza macabra entre la supervivencia y la redención. Furiosa, cuyo pasado como parte de las Bubalas, una matriarca guerrera, alimenta su deseo de libertad para las jóvenes, se revela como la verdadera fuerza motriz. Max, observando la desesperación y la crueldad del mundo, comienza a despertar de su apatía, sus instintos de protector emergiendo de las cenizas de su trauma. Su experiencia en combate, forjada en incontables enfrentamientos solitarios desde que el mundo colapsó, se convierte en el arma vital para contrarrestar la fuerza abrumadora del ejército de Joe. Cuando el convoy se dirige hacia el Gran Nulificador, un terreno pantanoso que Furiosa cree que lleva al Lugar Verde, se encuentran con los restos de la civilización anterior. Allí se encuentran con una comunidad de mujeres supervivientes, las Bubalas. La esperanza se enciende brevemente al ver rostros femeninos que no están subyugados, pero la realidad es dura. El Lugar Verde ha desaparecido, convertido en un lodazal infranqueable. La decisión es un golpe devastador. Pero Furiosa y Max no se rinden. Inspirados por la sabiduría de las ancianas y la determinación de los pocos sobrevivientes, deciden que el único camino hacia la libertad no es huir, sino girar y regresar al único lugar donde reside el poder, Ciudad de la Esperanza. El plan es audaz, casi suicida, usar la ruta de regreso para enfrentar a Immortan Joe en su propio terreno. El viaje de vuelta es tan violento como el de ida. Max y Furiosa luchan codo a codo, el espectro de Knox, quien encuentra un propósito final en un acto de sacrificio heroico, ayudándoles a ganar ventaja. La confrontación final es espectacular. Furiosa, con una precisión implacable, logra alcanzar e inmovilizar a Immortan Joe,
En un momento culminante, Max la asiste para que ella misma ponga fin a la tiranía, rompiendo el ciclo de violencia y control. Con Immortan Joe muerto, la multitud de Ciudad de la Esperanza, liberada de su yugo, irrumpe en júbilo. Furiosa, junto con las esposas y los pocos aliados que han sobrevivido, asciende a la cima de la ciudadela, bañada en la luz de una nueva oportunidad. Max, sin buscar gloria ni refugio, se disuelve silenciosamente en la multitud. Su breve incursión en la camaradería ha sido un acto de redención, un fugaz respiro en su interminable viaje a través del páramo. El mundo sigue siendo duro, pero por un instante, la esperanza ha encontrado un hogar en la fuerza de aquellos que se atrevieron a luchar por algo más que la gasolina. El aire espeso del desierto se siente como papel de lija en los pulmones, y en ese ambiente opresivo, la figura de Max Rokatansky es la de un fantasma ambulante. Uno puede imaginar que cada movimiento suyo arrastra el peso de innumerables muertes y fracasos pasados. Recuerdos que se manifiestan en espasmos y alucinaciones fugaces, como viejos amigos que nunca lo dejan en paz. Su captura por los War Boys no es una sorpresa. En ese mundo, la fuerza es la única moneda, y él, un hombre fuerte, se convierte en un bien prescindible. Knox, el joven guerrero, lo ve como su boleto a la Valhalla personal, una fe ciega y desesperada en la promesa de Immortan Joe, cuyo aspecto enfermo y dependiente de la máquina solo subraya la podredumbre moral de su reinado. Furiosa emerge en este panorama no solo como una fugitiva, sino como un acto de desafío puro. Su brazo mecánico no es una simple prótesis. Es el recordatorio constante de que ha tenido que reconstruirse para sobrevivir, una armadura forjada a partir de la necesidad. Cuando desvía el camión, no está robando mercancía. Está rescatando el futuro, depositando su fe en el débil recuerdo de un lugar verde, una utopía que quizás nunca existió, pero cuya posibilidad es suficiente para justificar el exterminio de su propia seguridad. La persecución es una sinfonía del caos motorizado. Los vehículos, verdaderas aberraciones artísticas nacidas del metal retorcido y la desesperación, rugen a través de las llanuras como insectos mutantes. Aquí, el espectador siente la maestría técnica de Furiosa. No es solo una conductora, es una estratega que conoce el terreno mejor que sus perseguidores. Max, al principio un estorbo, un arma reactiva, se transforma gradualmente. Observa la determinación inquebrantable de Furiosa, una determinación que contrasta fuertemente con su propia inercia postraumática. El cruce de miradas entre ellos no está lleno de romance, sino de un reconocimiento brutal. Dos depredadores forzados a cazar juntos para evitar ser la presa. El viaje hacia las tierras pantanosas es una prueba de resistencia, y el encuentro con las bubalas, las ancianas guerreras, es un bálsamo emocional. Ellas representan la memoria y la resistencia de lo que fue, mujeres que han visto caer imperios y que entienden que la verdadera batalla no es por el agua, sino por el control sobre la narrativa de la supervivencia. Cuando se revela que el lugar verde es solo un lodazal, la desesperación es profunda, una ola fría que amenaza con ahogar sus esfuerzos. Pero es precisamente en ese momento de derrota absoluta donde resurge la chispa. La idea de regresar a Ciudad de la Esperanza no es un acto de valentía ciega, sino una comprensión táctica. Para desmantelar una tiranía hay que golpear el nido del poder. El regreso es una carrera hacia el punto de inflexión. La película se convierte en una glorificación de la acción pura, donde cada explosión y cada colisión están cargadas de significado emocional. Knox, redimido de su fanatismo inicial, encuentra su significado no en morir por un tirano, sino en sacrificarse por una causa genuina. Max, el lobo solitario, finalmente opera como parte de una manada, su instinto protector extendiéndose más allá de su propia supervivencia para asegurar la huida de Furiosa y las jóvenes. La muerte de Immortan Joe es catártica. No es solo un asesinato, es un acto de decapitación simbólica de un sistema. Cuando Furiosa lo somete, el aire se siente diferente, menos cargado de miedo. La visión de ella ascendiendo, no como una reina, sino como una liberadora, es el clímax de su arco narrativo, la superviviente que elige liderar.
Max, el hombre que solo buscaba desaparecer, cumple su propósito involuntario. Al disolverse entre la multitud liberada, deja atrás no solo la amenaza, sino también un fragmento de su alma atormentada. Se retira sabiendo que, por una vez, su intervención no solo evitó la muerte, sino que permitió el nacimiento de una posibilidad real de futuro para otros. El páramo sigue siendo el páramo, pero el eco del rugido del camión de Furiosa promete una tormenta diferente. El paisaje sigue siendo un lienzo desolado, un testamento mudo a la codicia humana. Max, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de fuga perpetua, se mueve con la economía de un animal salvaje. Uno puede percibir en sus ojos el reflejo de cada amanecer solitario, cada encuentro violento que lo ha despojado de cualquier ilusión de comunidad. Cuando Furiosa toma el volante del camión, no es solo un cambio de guardia, es el encuentro de dos fuerzas tectónicas. Ella representa la furia contenida de la maternidad robada y la resistencia organizada, mientras que él es la fuerza bruta necesaria para romper el molde de la opresión. La alianza se fragua en el fuego cruzado. No hay grandes discursos, solo decisiones tomadas bajo presión extrema. Furiosa, con su destreza mecánica heredada quizás de alguna vida anterior, donde la reparación era sinónimo de vida, maneja el vehículo como si fuera una extensión de su propia voluntad. Las 5 esposas, inicialmente figuras frágiles y aterrorizadas, comienzan a mostrar destellos de la resiliencia necesaria para sobrevivir en esa tierra, aprendiendo rápidamente que la esperanza es un recurso que debe ser activamente defendido. Cuando el convoy penetra en el territorio de las Bubalas, hay un momento de quietud casi sagrada. Estas ancianas, con cicatrices que narran historias de resistencia durante décadas, ofrecen a Furiosa no solo consejos, sino legitimidad. Entienden que su búsqueda de un santuario no era una mera fantasía, sino un deber ancestral. La revelación de que el lugar verde se ha secado es un golpe demoledor, pero su subsiguiente consejo es la clave de la película. No hay salvación afuera, la salvación está en el camino de vuelta. Esto transforma la narrativa de una huida a una insurgencia. El viaje de regreso es una exhibición de estrategia desesperada. Max emplea su conocimiento de guerrilla y supervivencia, adaptándose a la ofensiva constante. Los Warboys, al perseguir a su líder, se vuelven más imprudentes. Sus figuras cubiertas de pintura blanca y cromo, ahora más patéticas que aterradoras, impulsadas por una lealtad vacía. La muerte de Knox, en particular, es un punto de inflexión emocional. El joven guerrero, habiendo renunciado a la promesa vacía de Joe por la causa real de Furiosa, encuentra la redención en el acto final de sacrificio, demostrando que incluso los más adoctrinados pueden ser rescatados por un ejemplo de nobleza. La batalla final en la Ciudadela es un asalto frontal a la estructura del poder. Furiosa, aferrada al camión como una diosa de la guerra, busca el corazón del tirano. La secuencia donde ella se enfrenta a Joe es visceral. No es solo una mujer contra un hombre, es la vida contra la necrofilia del poder. Al inmovilizar al tirano, Furiosa ejecuta justicia poética. El momento en que la multitud irrumpe, no para saquear, sino para tomar lo que les fue negado, el agua, es la afirmación de que el cambio es posible cuando el miedo se rompe simultáneamente en la cabeza y en el corazón de la población. Max, al asegurar la ascensión de Furiosa, cumple su propósito: proteger al inocente y asegurar que el futuro tenga una oportunidad. Su partida final no es de desinterés, sino de comprensión profunda. Él es un catalizador de la liberación, no el nuevo gobernante. Él es el recuerdo perpetuo de que el mundo es un lugar terrible, pero que la lucha por la dignidad es el único motor que vale la pena seguir. Con el sol comenzando a declinar sobre el desierto, tiñendo las ruinas de un naranja sucio, la ciudad de la esperanza se transforma. Ya no es la fortaleza hermética y opresiva de Immortan Joe, sino un lugar de transición caótica y efervescente. La visión de Furiosa, bañada en el polvo y el sudor de la batalla, subiendo lentamente hacia la cumbre del depósito de agua, junto a las jóvenes liberadas, es la imagen que resuena. Ella, la comandante marcada, se convierte en el nuevo eje de esa comunidad quebrada, no a través del miedo como lo hacía Joe, sino a través del mérito ganado con sangre y determinación.
El brazo mecánico, que antes simbolizaba su despojo, ahora parece el soporte de una nueva autoridad. Una autoridad ganada al enfrentar directamente la fuente de la corrupción. El aire se limpia lentamente de la tensión palpable de la inmediatez de la muerte. Se escuchan los sonidos del reencuentro, el llanto de alivio, el murmullo de la gente que por primera vez bebe sin permiso, sin la mirada vigilante de los inmortales. Para Max, este despertar de la vida comunitaria es ajeno. Él es el viento del páramo, necesario para dispersar la tormenta, pero incapaz de echar raíces. Mientras la multitud aclama a Furiosa y a las esposas, reconociéndolas como las portadoras del cambio, Max se desliza hacia las sombras. No hay necesidad de palabras de agradecimiento. El entendimiento entre él y Furiosa es de una profundidad que trasciende el lenguaje. Ella sabe que él es un arma que se autodestruye si se usa por mucho tiempo. Él sabe que ella tiene la capacidad de construir algo que él nunca podría sostener. Su retirada es casi invisible. Se mezcla con los pocos supervivientes que buscan recursos o simplemente un lugar donde esconderse del sol poniente. El trauma no se cura con una sola victoria. Y para Max, el silencio es el único refugio verdadero. El mundo ha sido brevemente enderezado, el mal mayor ha sido eliminado, y su tarea, aunque no solicitada, ha concluido. Uno se lo imagina volviendo a su estado anterior, el cazador errante, moviéndose entre las dunas, guiado únicamente por la necesidad instintiva de seguir adelante. La memoria de la camaradería forzada, de haber luchado codo a codo con un propósito claro, será una carga peculiar, un destello cálido en un futuro de frío perpetuo. Al alejarse, mirando hacia atrás por última vez hacia el resplandor tenue que emana de la ciudad de la esperanza, un punto de luz incierto en la inmensidad gris del desierto, Max no siente triunfo, sino una pausa. Ha pagado una deuda con el mundo, no con su vida, sino con su breve participación en la vida de otros. El camino que toma es el mismo que ha recorrido siempre, hacia adelante, hacia el próximo horizonte, esperando quizás que en algún lugar más allá de este páramo, el eco de su propia humanidad perdida pueda silenciarse, o quizás, finalmente, encontrar un eco que no sea de dolor. La carretera se abre ante él, tan implacable como siempre, pero por primera vez en mucho tiempo, Max Rokatansky se aleja, llevando consigo el residuo de un acto de bondad, un peso diferente al del remordimiento. La noche cae sobre el desierto con una rapidez brutal, engullendo las figuras en la ciudad de la esperanza. El aire, antes cargado de pólvora y pánico, ahora palpita con una energía nerviosa y esperanzada. Furiosa, de pie en la altura, observa cómo la multitud comienza a organizarse, cómo los rostros marcados por la sumisión se levantan lentamente para contemplar un cielo que parece menos amenazante sin la sombra de Immortan Joe. Su mano mecánica se posa sobre la barandilla improvisada, sintiendo la textura áspera del metal, un ancla en medio de la marea de la reconstrucción. Ella no es una reina en el sentido tradicional. Es la arquitecta de una tregua, una protectora pragmática. Su pasado con las bubalas le ha enseñado que el poder verdadero reside en el cuidado de la línea de vida, en el asegurar que la próxima generación tenga agua y dignidad, algo que Joe nunca entendió en su obsesión por la posesión. Max, en la periferia, se siente como una anomalía cromática en un lienzo recién pintado. Su presencia es demasiado ruda, demasiado marcada por la violencia necesaria y el dolor crónico, para encajar en el naciente orden. Mientras el rumor de la gente se transforma en un murmullo de planificación, ¿quién reparará el sistema de agua? ¿Quién vigilará las fronteras? Max se enfoca en la única tarea que entiende, la ruta de escape. No es que desprecie la esperanza que Furiosa está creando, es que, por su propia naturaleza, es incapaz de habitarla. Su propósito siempre ha sido ser el cortafuegos, el elemento disruptivo que permite que algo más puro sobreviva al incendio. Uno puede imaginar un diálogo no hablado entre él y Furiosa antes de su partida. Un asentimiento mutuo de respeto forjado en la adrenalina de la masacre. Ella le devuelve quizás una mirada que dice: «Has salvado mi misión, ahora ve y salva tu alma, si es que te queda alguna». Él, sin necesidad de responder, simplemente asimila esa validación.
Para Max, el verdadero descanso no es la paz, sino la certeza de haber cumplido una función esencial antes de volver a la deriva. Al adentrarse en la oscuridad del yermo, Max lleva consigo un peso distinto. No son solo sus visiones ahora. Hay un recuerdo fresco de lucha compartida. Es una cicatriz emocional que contrasta con las cicatrices físicas que porta. La ausencia de la persecución inmediata le permite bajar la guardia por primera vez en lo que parece una eternidad. Se detiene brevemente, quizás para beber de una reserva escasa, y mira hacia atrás. La silueta de la ciudad de la esperanza es apenas visible, un tenue indicio de humanidad luchando por no extinguirse. Su camino lo lleva nuevamente a la soledad absoluta. El desierto lo recibe como un viejo conocido, implacable pero honesto. La maquinaria de su supervivencia se reactiva. El enfoque en la próxima amenaza, la búsqueda del mínimo sustento. Sin embargo, al moverse bajo las estrellas, el espectro de Nux, el joven creyente que encontró la verdad en el sacrificio, debe rondarlo. Esa muerte, tan consciente y bien dirigida, le recuerda a Max el valor que puede tener una vida cuando se dedica a algo más grande que la mera supervivencia individual. Max se aleja, un espectro del pasado que acaba de asegurar un futuro para otros. La carretera es infinita, y él es el hombre que mejor entiende su naturaleza. No hay final a la vista, solo el siguiente tramo de arena y roca. Pero en ese viaje interminable, Max Rokatansky lleva ahora un secreto sutil. Por un breve y violento lapso, fue más que un sobreviviente. Fue un protector, un agente del cambio. Y en el páramo, donde nada crece, a veces un simple acto de protección es lo más cercano a la vida que uno puede conocer. El amanecer llega como una promesa tenue, apenas capaz de penetrar la neblina del desierto. Max, ahora un punto casi invisible en la inmensidad marrón y ocre, ha elegido la ruta más inhóspita, la que menos probabilidades ofrece de un encuentro humano. Su andar es metódico, casi ritualista, una danza aprendida para conservar cada caloría y cada gota de humedad. En su mente, el silencio es un lujo que debe ganar con cada kilómetro avanzado, lejos de la civilización, por precaria que ésta sea. El recuerdo de Furiosa se incrusta en su conciencia de manera persistente. Ella representa la fuerza que él siempre buscó, pero nunca pudo sostener, la capacidad de construir y proteger un hogar. Max se ve a sí mismo como una pólvora seca, esencial para iniciar el fuego de la revolución, pero incapaz de formar parte de la brasa duradera. Su experiencia previa, la pérdida constante de su propia familia, le ha enseñado una lección cruel. Aferrarse es invitar a la destrucción. Por lo tanto, al soltar el control de la situación en la Ciudad de la Esperanza, ha realizado su acto más profundo de cuidado. Mientras camina, es inevitable que sus ojos registren los pequeños detalles del páramo, buscando cualquier señal de peligro o de agua. El paisaje sigue siendo hostil, pero ahora hay una sutil diferencia en su percepción. La lucha de Furiosa y las jóvenes ha reintroducido una pizca de valor en la existencia de los demás, algo que él, indirectamente, ha facilitado. Piensa en Knox, el joven al que usó como un mero recipiente y que, al final, encontró una muerte con más significado que la vida entera que le esperaba bajo Joe. Esa redención ajena funciona como un espejo roto para Max, reflejando lo que él mismo no puede permitirse: la esperanza de un mañana mejor. El sonido del viento es el único acompañante constante, un susurro que parece contarle historias de miles de otros supervivientes que tomaron rutas solitarias. No hay un destino final para Max, solo hay el movimiento continuo. La carretera es su penitencia y su única libertad. Si alguna vez tuvo un sueño de paz, se disolvió hace mucho tiempo en el humo de las batallas pasadas. Ahora, su existencia es una reacción, una respuesta instintiva a la amenaza. Al caer la segunda noche, y habiendo encontrado un refugio precario en una formación rocosa, Max se permite un momento de quietud total. Sus sentidos están afinados, pero su cuerpo por primera vez no está en alerta máxima para el combate inmediato. Se pregunta si Furiosa logrará mantener la paz, si la gente entenderá que el verdadero enemigo no era solo un hombre, sino el sistema de escasez y miedo que él representaba. La respuesta es incierta, pero él ya no es parte de esa ecuación.
Su intervención fue puntual, violenta y necesaria. Max Rokatansky se convierte así en una leyenda silenciosa, el fantasma que apareció, rompió cadenas y se desvaneció antes de que la luz del día pudiera revelar su rostro a aquellos que ahora estaban ocupados construyendo su propio futuro. Es el catalizador silencioso, el recordatorio constante de que a veces, para salvar algo, uno debe estar dispuesto a perderse completamente en el proceso. Y en el páramo, donde la muerte es la regla, esa desaparición deliberada es la forma más pura de supervivencia para un alma ya muerta. La luz del día siguiente, si es que se le puede llamar así a ese brillo blanquecino y agresivo que apenas disipa las sombras del desierto, encuentra a Max en movimiento constante. Ha cruzado ya un tramo significativo de terreno baldío, sintiéndose atraído instintivamente hacia el vacío, donde la necesidad de defenderse de otros humanos disminuye y solo queda la confrontación con el entorno. Su mente, aunque siempre al borde del colapso narrativo, se mantiene enfocada en el ritmo de su respiración y el paso de sus botas sobre la tierra resquebrajada. En su soledad actual, Max parece estar realizando un inventario silencioso de su existencia pasada y presente. Cada sombra que proyecta el sol sobre las dunas le recuerda un rostro, un fracaso. La victoria de Furiosa no ha borrado el mapa de sus pérdidas, sino que lo ha recontextualizado. Antes, luchar era inútil. Ahora ha sido un medio para un fin ajeno, pero noble. Este breve respiro de propósito lo distingue de su estado anterior de mera supervivencia automática. Es una diferencia sutil, casi imperceptible para un observador externo, pero fundamental para el hombre que la experimenta. Ahora lleva consigo la memoria de la solidaridad, aunque sea una que rechaza adoptar permanentemente. Podríamos imaginar que en sus raciones magras, quizás un trozo de carne seca o un sorbo de agua racionada, hay un recuerdo fugaz del sonido de la risa de las 5 esposas, liberadas de su confinamiento. Esos momentos, tan ajenos a su mundo habitual de violencia y paranoia, son efímeros pero vitales. Funcionan como una dosis controlada de humanidad que le permite seguir adelante sin sucumbir completamente a la locura del páramo. Su instinto, forjado en la escuela más dura del colapso social, es el de negar todo lazo emocional, pero su cuerpo y su acción reciente atestiguan lo contrario. Max se detiene al pie de una colina rocosa. No busca cobijo, sino un punto de observación. Sus ojos, entrenados para detectar el más mínimo movimiento a kilómetros de distancia, escudriñan el horizonte. La rutina de la vigilancia es lo que lo mantiene anclado a la realidad. Si deja de vigilar, se permite demasiado espacio mental, y eso, en su experiencia, invita a las sombras a devorarlo. El mundo sigue siendo un lugar terrible, lleno de carroñeros y tiranos. Pero la noticia de que un tirano ha caído resonará por el páramo, y él, como un vector de esa noticia involuntaria, debe estar preparado para las réplicas. Su viaje continúa no hacia un lugar específico, sino lejos de cualquier lugar donde se haya forjado una estructura de poder. Max es la antítesis del asentamiento. Él es el espíritu libre y atormentado que atestigua el ciclo de la civilización y su inevitable caída. Al volverse a internar en el paisaje desolado, se convierte de nuevo en lo que siempre ha sido. Un eco en el desierto, el espectro que recuerda a los que construyen que incluso en la victoria, la carretera nunca termina del todo. Su legado en la ciudad de la esperanza será el silencio de su partida, la prueba de que la redención no requiere un trono, sino simplemente la elección de levantarse y seguir caminando. El calor del mediodía cae como un martillo sobre la espalda de Max. El horizonte se ondula, distorsionando las formas y haciendo que la línea entre la realidad y la alucinación sea peligrosamente borrosa. Se encuentra en una vasta extensión de sal, donde el suelo blanco y resquebrajado amplifica la luz y el silencio, creando una trampa sensorial. Aquí, la soledad es tan densa que casi se puede tocar. Un contraste marcado con el frenético ruido metálico de la persecución reciente. Max avanza con la pesadez de quien ha descargado un peso monumental, solo para descubrir que el equipaje real, el trauma, viaja dentro. Su mente proyecta pequeños escenarios, Furiosa instalando un sistema de distribución de agua justo y equitativo, las jóvenes aprendiendo a leer bajo una luz tenue,
el rostro sereno de Knox en su acto final. Estos destellos son las únicas reliquias que tolera de su incursión en la comunidad. No son esperanzas, sino anclas temporales que evitan que su mente se desintegre por completo en la nada. Su atuendo, empapado en sudor y salitre, es un mapa de las batallas libradas. Cada rasguño, cada mancha de sangre seca es un capítulo cerrado. Hay una cierta elegancia melancólica en su figura. Es un superviviente en su forma más pura, desprovisto de cualquier necesidad más allá de la subsistencia inmediata y la huida de su propio pasado. A diferencia de los War Boys, cuya lealtad era una prisión, la autonomía de Max es su única fe. A medida que el sol comienza su lento descenso, Max busca un saliente rocoso, no por la promesa de seguridad, sino por una elevación que le permita escanear el territorio sin ser fácilmente detectado. Su entrenamiento, adquirido en los años que siguieron al colapso de la ley y el orden, es su única fe. Es capaz de percibir la ausencia de vida con la misma intensidad con la que percibe su presencia. En ese momento de reposo forzado, se permite recordar brevemente la sensación del combate sincronizado con Furiosa. Ella era el motor de la estrategia, él la punta de la lanza. Era una armonía brutal, no basada en la amistad, sino en la eficiencia de la matanza necesaria. Esa experiencia reaviva una verdad fundamental sobre él. Aunque prefiere la soledad, es en el conflicto extremo donde su habilidad más letal encuentra un contexto que lo mantiene anclado. Al reanudar su marcha, Max mira hacia el oeste, no buscando un destino, sino simplemente el punto donde el sol desaparecerá, marcando el fin de otra jornada conquistada. El páramo no le ha ofrecido paz, pero le ha devuelto su razón de ser: seguir moviéndose. Deja atrás las tierras que conocieron la batalla, llevándose consigo la certeza incómoda de que, por un breve instante, su infamia sirvió a la esperanza. El desierto es vasto, y en esa inmensidad, Max Rokatansky se vuelve a fundir. Un fantasma más entre las ruinas de un mundo que se niega a morir del todo. El aire frío que precede a la noche en el yermo parece limpiar un poco la mucosidad del recuerdo. Max se ha alejado lo suficiente como para que cualquier señal de la ciudad de la esperanza sea ya solo una memoria térmica, un calor residual que pronto se disipará. Se mueve ahora con la cadencia lenta y medida de quien ha aprendido que el apresuramiento es un lujo que el desierto castiga severamente. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra y al peligro constante, perciben las texturas de la noche, el brillo opaco de una roca bajo la luz lunar menguante, el crujido distante de la arena al asentarse. En este silencio impuesto, el peso de la humanidad que ha tocado recientemente se vuelve más palpable. No es la carga de la violencia que inflige, sino la de la vulnerabilidad que ha protegido. Max, el hombre que una vez fue policía y que ahora es poco más que una bestia en la periferia de la civilización, reflexiona sobre la paradoja de Furiosa. Ella, con su implacable sentido del deber y su brazo de metal, encarnaba una especie de promesa de futuro que él, el superviviente por defecto, no podía permitirse. Él es el antídoto para el caos temporal. Ella es la semilla de un orden nuevo y duro. Su cuerpo, aunque desgastado, responde con una eficiencia sombría. La munición es escasa, el agua racionada a puntos críticos. Cada decisión de dónde detenerse, dónde reposar, está calibrada con la precisión de un reloj roto que aún marca la hora correcta por pura inercia. Se detiene brevemente junto a un esqueleto petrificado de lo que pudo ser un árbol, un símbolo más del mundo muerto que lo rodea. Max cierra los ojos por unos instantes, y en esa oscuridad autoimpuesta, la visión de las caras cambiantes de las esposas se superpone a las caras de su esposa e hija perdidas. Esta vez, sin embargo, la imagen no lo paraliza. La memoria de la victoria reciente le da una tenue capa de armadura contra la locura total. Ha validado, a su pesar, la posibilidad de la redención ajena. Es una verdad que no puede aplicar a sí mismo, pero que observa con una resignación casi académica. La noche avanza, y con ella llega la necesidad de moverse. Quedarse quieto demasiado tiempo es una invitación a ser encontrado, o peor aún, a dejar que sus propios demonios tomen el control. Se levanta y comienza a caminar de nuevo, dirigiendo su rumbo hacia el vacío más absoluto que pueda encontrar. Max no está huyendo de Furiosa, pues sabe que ella no lo buscará.
Está huyendo del recuerdo de haber sido útil, del peligroso atisbo de pertenencia que experimentó. El páramo es su santuario final. En él no hay expectativas, no hay líderes que seguir ni causas que defender, solo la lucha diaria por mantener el corazón latiendo un día más. Max Rokatansky se funde con la oscuridad, dejando atrás el breve y violento amanecer de la esperanza que ayudó a encender. Es el lobo que ha cumplido su función protectora en la manada y ahora regresa a su territorio, más solitario, pero quizá un poco más completo por haber conocido brevemente el peso de la causa. El camino sigue abierto, y él es su único pasajero. El frío implacable del amanecer se aferra a Max como una segunda piel, más cortante que las agujas de arena que el viento levanta esporádicamente. Ha caminado toda la noche, utilizando la ausencia de luz como su mejor camuflaje, una extensión natural de su propia naturaleza espectral. El vasto desierto, que antes parecía un enemigo constante, ahora se siente como un vasto, aunque indiferente, aliado. Es un lugar donde sus defectos y su carga de culpa no son juzgados, solo absorbidos por la inmensidad. Su mente, entrenada para la supervivencia en el extremo, procesa la información de manera económica. La imagen de Furiosa, erguida sobre el depósito de agua, no es una postal de triunfo, sino una directriz. La vida continúa, el ciclo de la tiranía se ha roto, pero el ciclo de la lucha no. Él se ve a sí mismo como un elemento externo, una fuerza de choque necesaria para que el reloj interno de la civilización pudiera volver a moverse. Su valor residió en su capacidad de no querer nada a cambio, de no aspirar a liderar ni a reclamar territorio. Avanzando entre formaciones rocosas erosionadas, Max se detiene para examinar una vieja estructura precolapso, quizás un puesto de comunicación olvidado. El metal oxidado y la tecnología muerta le resultan más familiares que cualquier conversación humana. Utiliza un fragmento de metal pulido para inspeccionar su rostro. El cansancio es profundo, pero la mirada, aunque todavía marcada por el dolor, ha recuperado una nitidez enfocada. Ya no es el hombre que se arrastraba encadenado, es el hombre que eligió conscientemente disolverse. La soledad impuesta por su retiro es un bálsamo necesario. El contacto prolongado con la esperanza ajena es demasiado agotador para su psique fragmentada. Él entiende que si se hubiera quedado, la gente eventualmente habría buscado en él un líder, o peor aún, un chivo expiatorio. Su redención se encuentra en el olvido. Es fundamental que Furiosa y su nueva comunidad tengan la oportunidad de forjar su propio futuro sin la sombra constante de un guerrero errante y traumatizado. Mientras se prepara para continuar, Max se encuentra con un diminuto parche de flora silvestre, unas briznas tenaces aferrándose a una grieta húmeda. Es un milagro biológico en un mar de muerte. Se arrodilla, no para destruirlo, sino para observarlo. Esa tenacidad, la voluntad pura de la vida de persistir contra toda lógica, le recuerda la tenacidad de Furiosa. Es una lección que no puede integrar en su propia vida, pero que puede respetar desde lejos. Max se pone de pie, su figura recortada contra el cielo que se aclara. No hay un camino trazado, solo la continuación de un movimiento perpetuo hacia el horizonte desconocido. La carretera, esa cinta infinita de asfalto y tierra, es su única promesa. Deja atrás el eco de la batalla y la incipiente promesa de una nueva sociedad, sabiendo que su contribución fue la de ser el catalizador violento que permitió el florecimiento. Se aleja, fundiéndose con el paisaje, el guerrero solitario que encontró una breve y brutal paz en el acto de dejar ir y seguir adelante. El sol se eleva con una ferocidad renovada, y el calor comienza a deshidratar el aire circundante. Max, ahora inmerso en el corazón del páramo más desolado que puede encontrar, se mueve con una cadencia que roza lo invisible. Su figura se funde con las sombras de las formaciones rocosas, un maestro del camuflaje que ya no lucha contra el entorno, sino que se ha convertido en una extensión de él. La necesidad de agua es su única brújula, una exigencia biológica que anula cualquier pensamiento más complejo. En este vacío, su mente, aunque agotada, sigue siendo un campo de batalla silencioso. Los fantasmas de su pasado, que lo perseguían con furia en los días de persecución, ahora se sientan a su lado con una calma extraña.
La victoria de Furiosa ha sido, para él, como un exorcismo involuntario. Al luchar por la libertad de otros, ha logrado momentáneamente silenciar a sus propios demonios. Sin embargo, sabe que esta tregua es provisional. La paz es una mentira en este mundo, y él es un hombre que siempre paga sus deudas. Al cruzar un antiguo lecho de río seco, Max encuentra una carcasa de vehículo abandonada, un esqueleto metálico corroído por el tiempo. No busca piezas de repuesto ni refugio, sino el eco de la decadencia. En estos restos, ve el futuro inevitable de la ciudad de la esperanza si no se administra con sabiduría. El recuerdo de Immortan Joe no es solo el de un tirano, sino el de un sistema fallido de acumulación. Furiosa debe enfrentarse a esa tentación, y Max se consuela con la idea de haberle dado la oportunidad de hacerlo sin su sombra acechante. Su entrenamiento como ex policía y su subsiguiente vida como nómada del caos le han inculcado una desconfianza profunda hacia cualquier autoridad centralizada. Por eso, su partida es necesaria. Max no es un héroe de establecimiento. Es el caos necesario que purifica. Si se hubiera quedado, se habría convertido inevitablemente en el nuevo punto de conflicto, el foco de resentimiento o la esperanza mal depositada. En un momento de reposo, bajo un saliente angosto, Max saca un pequeño objeto que conservaba, quizás una ficha o un pequeño trozo de chatarra de valor simbólico. Lo mira sin emoción y luego lo deja caer en la arena. Es un gesto final de desapego, una renuncia consciente a cualquier posesión, incluso a los recuerdos tangibles. Solo el movimiento hacia adelante tiene valor real. El horizonte sigue siendo el mismo, implacable y vasto, pero la atmósfera ha cambiado ligeramente para Max. Ha dejado una huella no de gloria, sino de eficacia brutal. Ha demostrado que un hombre puede, por una vez, usar su violencia para un propósito que excede su propia supervivencia. Al retomar su marcha bajo el sol abrasador, Max Rokatansky se disuelve de nuevo en el yermo, no como un hombre que escapa de algo, sino como un hombre que ha terminado su cometido, volviendo al único estado que puede tolerar, el de ser un fantasma en la carretera infinita, un testigo silencioso de la lucha eterna por la humanidad. La tarde se desliza hacia el crepúsculo y el desierto comienza a liberar el calor acumulado del día en oleadas que aún resultan sofocantes. Max, ahora más delgado y más taciturno que nunca, ha alcanzado una zona de cañones estrechos, un laberinto natural que ofrece refugio momentáneo del cielo abierto y de cualquier observador lejano. Es aquí, en la semioscuridad, donde su cuerpo comienza a protestar por la tensión de los días pasados. El dolor se ancla en sus articulaciones, un recordatorio físico de que, aunque su espíritu se ha liberado de un propósito impuesto, su carne sigue siendo mortal. Su mente opera en un estado de vigilancia perpetua, pero ahora esa vigilancia está enfocada en el interior. Los recuerdos de Furiosa no son ya de estrategia compartida, sino de su inquebrantable voluntad. Ella era la llama que él no podía contener, el fuego que no temía quemarse a sí mismo por un ideal. Max se ve a sí mismo como el cuchillo, afilado, letal, útil para un corte preciso, pero imposible de usar para cavar cimientos. Esa aceptación de su propia naturaleza es, paradójicamente, la forma más alta de autoconocimiento que ha alcanzado en años. Se sienta contra una pared de roca arenisca, el polvo asentándose sobre su cabello enmarañado. No hay desesperación en su postura, solo una fatiga profunda que ha superado la necesidad de la autocompasión. Ha visto la redención en otros, en Nox, en Furiosa, y esa visión le ha ofrecido una paz relativa, la certeza de que la bondad, aunque rara y fugaz, es posible en este páramo. Max saca su escasa reserva de agua, bebiendo en sorbos controlados, casi reverentes. Cada gota es un triunfo sobre el desierto. En este silencio se permite un pensamiento fugaz. ¿Qué será de ellos? ¿Lograrán mantener la ciudad de la esperanza libre de la corrupción interna que siempre amenaza a los supervivientes? No lo sabe, y esa ignorancia es su bendición. Al no ser responsable de su futuro, puede permitirse ser puramente espectral. Su equipamiento, siempre rudimentario, se siente ahora aún más pesado, como los restos de una vida que no le pertenece. Piensa en su vehículo, el Jumbo V8, probablemente ya despiezado o en manos de nuevos carroñeros. No hay apego.
El combustible y la máquina son solo extensiones temporales de su voluntad de movimiento. Cuando la luna emerge, proyectando sombras largas y distorsionadas, Max se levanta. El acto de levantarse es un juramento silencioso a sí mismo. Mientras pueda caminar, seguirá moviéndose. No hay destino. Solo la carretera, la promesa vacía de un nuevo horizonte, la única certeza en un mundo de incertidumbre total. Se aleja del cañón hacia la extensión abierta donde su figura se hará una vez más indistinguible del propio páramo. Max Rokatansky se retira no por cobardía, sino porque ha comprendido que su mayor servicio a la esperanza que ayudó a nacer fue retirarse a la oscuridad de la que surgió. Es el costo de haber sido, por un breve y violento instante, más que un fantasma. Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y darle like al video. Hoy vamos a discutir la increíble película Mad Max, Furia en la carretera de 2015. El sol implacable del páramo se cierne sobre un mundo devastado, donde la humanidad se aferra a la vida en un puñado de recursos esenciales, principalmente agua y gasolina. En este infierno polvoriento, Max Rokatansky, un hombre marcado por la pérdida y atormentado por visiones de aquellos a quienes no pudo salvar, es capturado por los War Boys, los soldados fanáticos de un señor de la guerra conocido como Immortan Joe. Joe, una figura grotesca y respirando con ayuda de un aparato, gobierna Ciudad de la Esperanza, una ciudadela construida alrededor de un depósito de agua, ejerciendo un poder tiránico sobre sus súbditos. Max, encadenado y utilizado como una bolsa de sangre para mantener con vida a un War Boy llamado Knox, se encuentra atrapado en un convoy de guerra. El objetivo de esta expedición es recuperar algo invaluable robado por la comandante Imperator Furiosa. Furiosa, una mujer de voluntad férrea y con un brazo mecánico, ha desviado la ruta del T-Truck, un camión cisterna enorme, llevando consigo a las 5 esposas, las jóvenes concubinas más preciadas de Immortan Joe, con la esperanza de llevarlas a un lugar seguro, un Edén mítico que ella recuerda vagamente de su niñez. La persecución es inmediata y brutal. Immortan Joe, furioso por la traición y la pérdida de su propiedad, moviliza a todo su ejército de vehículos customizados y fanáticos sedientos de gloria, todos ansiosos por alcanzar la gloria eterna al morir en nombre de su deidad tiránica. Max, a pesar de su cautiverio, pronto se ve inmerso en el caos. Un encuentro violento lo libera de sus ataduras, y en medio de la batalla rodante, se encuentra inesperadamente aliado con Furiosa. Inicialmente, la desconfianza es palpable. Max es un superviviente solitario y Furiosa una desertora. Sin embargo, la necesidad de sobrevivir a la cacería los obliga a una tregua tensa. Mientras escapan a través del desierto, esquivando tormentas de arena y ataques suicidas, la historia se desarrolla como una danza macabra entre la supervivencia y la redención. Furiosa, cuyo pasado como parte de las Bubalas, una matriarca guerrera, alimenta su deseo de libertad para las jóvenes, se revela como la verdadera fuerza motriz. Max, observando la desesperación y la crueldad del mundo, comienza a despertar de su apatía, sus instintos de protector emergiendo de las cenizas de su trauma. Su experiencia en combate, forjada en incontables enfrentamientos solitarios desde que el mundo colapsó, se convierte en el arma vital para contrarrestar la fuerza abrumadora del ejército de Joe. Cuando el convoy se dirige hacia el Gran Nulificador, un terreno pantanoso que Furiosa cree que lleva al Lugar Verde, se encuentran con los restos de la civilización anterior. Allí se encuentran con una comunidad de mujeres supervivientes, las Bubalas. La esperanza se enciende brevemente al ver rostros femeninos que no están subyugados, pero la realidad es dura. El Lugar Verde ha desaparecido, convertido en un lodazal infranqueable. La decisión es un golpe devastador, pero Furiosa y Max no se rinden. Inspirados por la sabiduría de las ancianas y la determinación de los pocos sobrevivientes, deciden que el único camino hacia la libertad no es huir, sino girar y regresar al único lugar donde reside el poder, Ciudad de la Esperanza. El plan es audaz, casi suicida, usar la ruta de regreso para enfrentar a Immortan Joe en su propio terreno. El viaje de vuelta es tan violento como el de ida.
Max y Furiosa luchan codo a codo, el espectro de Nox, quien encuentra un propósito final en un acto de sacrificio heroico, ayudándoles a ganar ventaja. La confrontación final es espectacular. Furiosa, con una precisión implacable, logra alcanzar e inmovilizar a Immortan Joe. En un momento culminante, Max la asiste para que ella misma ponga fin a la tiranía, rompiendo el ciclo de violencia y control. Con Immortan Joe muerto, la multitud de Ciudad de la Esperanza, liberada de su yugo, irrumpe en júbilo. Furiosa, junto con las esposas y los pocos aliados que han sobrevivido, asciende a la cima de la ciudadela, bañada en la luz de una nueva oportunidad. Max, sin buscar gloria ni refugio, se disuelve silenciosamente en la multitud. Su breve incursión en la camaradería ha sido un acto de redención, un fugaz respiro en su interminable viaje a través del páramo. El mundo sigue siendo duro, pero por un instante, la esperanza ha encontrado un hogar en la fuerza de aquellos que se atrevieron a luchar por algo más que la gasolina. El aire espeso del desierto se siente como papel de lija en los pulmones, y en ese ambiente opresivo, la figura de Max Rokatansky es la de un fantasma ambulante. Uno puede imaginar que cada movimiento suyo arrastra el peso de innumerables muertes y fracasos pasados. Recuerdos que se manifiestan en espasmos y alucinaciones fugaces, como viejos amigos que nunca lo dejan en paz. Su captura por los War Boys no es una sorpresa. En ese mundo, la fuerza es la única moneda, y él, un hombre fuerte, se convierte en un bien prescindible. Nox, el joven guerrero, lo ve como su boleto a la Valhalla personal, una fe ciega y desesperada en la promesa de Immortan Joe, cuyo aspecto enfermo y dependiente de la máquina solo subraya la podredumbre moral de su reinado. Furiosa emerge en este panorama no solo como una fugitiva, sino como un acto de desafío puro. Su brazo mecánico no es una simple prótesis. Es el recordatorio constante de que ha tenido que reconstruirse para sobrevivir, una armadura forjada a partir de la necesidad. Cuando desvía el camión, no está robando mercancía. Está rescatando el futuro, depositando su fe en el débil recuerdo de un lugar verde, una utopía que quizás nunca existió, pero cuya posibilidad es suficiente para justificar el exterminio de su propia seguridad. La persecución es una sinfonía del caos motorizado. Los vehículos, verdaderas aberraciones artísticas nacidas del metal retorcido y la desesperación, rugen a través de las llanuras como insectos mutantes. Aquí, el espectador siente la maestría técnica de Furiosa. No es solo una conductora, es una estratega que conoce el terreno mejor que sus perseguidores. Max, al principio un estorbo, un arma reactiva, se transforma gradualmente. Observa la determinación inquebrantable de Furiosa, una determinación que contrasta fuertemente con su propia inercia postraumática. El cruce de miradas entre ellos no está lleno de romance, sino de un reconocimiento brutal. Dos depredadores forzados a cazar juntos para evitar ser la presa. El viaje hacia las tierras pantanosas es una prueba de resistencia, y el encuentro con las bubalas, las ancianas guerreras, es un bálsamo emocional. Ellas representan la memoria y la resistencia de lo que fue, mujeres que han visto caer imperios y que entienden que la verdadera batalla no es por el agua, sino por el control sobre la narrativa de la supervivencia. Cuando se revela que el lugar verde es solo un lodazal, la desesperación es profunda, una ola fría que amenaza con ahogar sus esfuerzos. Pero es precisamente en ese momento de derrota absoluta donde resurge la chispa. La idea de regresar a Ciudad de la Esperanza no es un acto de valentía ciega, sino una comprensión táctica. Para desmantelar una tiranía hay que golpear el nido del poder. El regreso es una carrera hacia el punto de inflexión. La película se convierte en una glorificación de la acción pura, donde cada explosión y cada colisión están cargadas de significado emocional. Nox, redimido de su fanatismo inicial, encuentra su significado no en morir por un tirano, sino en sacrificarse por una causa genuina. Max, el lobo solitario, finalmente opera como parte de una manada, su instinto protector extendiéndose más allá de su propia supervivencia para asegurar la huida de Furiosa y las jóvenes. La muerte de Immortan Joe es catártica.
No es solo un asesinato, es un acto de decapitación simbólica de un sistema. Cuando Furiosa lo somete, el aire se siente diferente, menos cargado de miedo. La visión de ella